Buenos días a todos. Vamos a ver hoy las secciones 8.2, 8.3 y 8.4 del capítulo 8. La sección 8.2 son los instrumentos legales vigentes, la sección 8.3 la importancia económica y el 8.4 evolución del tráfico, todo ello para el mercado español. En relación a los instrumentos legales, el adherirnos a Europa, al margen de que llevó acarreado pues eso, una liberalización en el ámbito económico, llevó también consigo obviamente una estandarización. Y por eso en el 93 nos tocó pues adaptarnos a las reglas y normativas, no solo en materia económica, sino también en materia de seguridad y ciertos procedimientos operacionales. Para aspectos domésticos, no cubiertos explícitamente por la norma comunitaria, siguen en vigor a día de hoy la Ley de Navegación Aérea, que recomendamos que, como vimos en la clase anterior, pues era una evolución de normativa militar, la Constitución del 78, una norma más transversal, y la Ley de Seguridad Aérea de 2003 con la modificación del 2011, con el denominado Programa Estatal de Seguridad Operacional, que luego a la hora de transponerse a las propias aerolíneas les exige a estas lo que se denomina Plan de Acción de Seguridad Operacional, que además debe revisarse cada año y es conocido como PASO y forma parte del sistema de gestión de las aerolíneas. En el 86 se deroga la ley penal y procesal, que como ya vimos en la clase anterior, pues era eminente, tenía un claro carácter militar, que era el 64, y todo ello en cumplimiento pues eso, de una misma jurisdicción constitucional para este ámbito de aviación civil, ¿no? Todo bajo el paraguas de la Constitución. También en aquel momento, en el 86, fue con los comienzos de la entrada en Europa, se alcanzó el compromiso de reformar la ley de navegación aérea, que como veis pues es del 60, ¿no? Pero este mandato no se ha cumplido todavía. Ahora veremos con más detalle que pues, en algunos ámbitos sigue obsoleta. Esta ley de navegación aérea fue, os acordáis, como muchas de las otras normas de la época anterior a la democracia, pues codificada, creada por un comité mixto con presencia militar y luego también con presencia civil. En este caso, dos catedráticos de Derecho. Es bastante extensa, tiene 19 capítulos, aquí tenéis 159 artículos, exposiciones finales, transitorias. Obviamente parte de su contenido, estamos hablando de una norma del 60, carece de vigencia tanto por la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea del 86 como anteriormente por la propia Constitución del 78, que hay ciertos ámbitos y ciertos espíritus que cambia claramente. Algunas características que os queríamos comentar de esta ley, que es muy proteccionista, muy nacionalista, entre comillas, es decir, pues como en las antiguas normas al principio del desarrollo del transporte aéreo, muy proteccionistas con los operadores nacionales. ¿Te acuerdas que antes, pues, cuando se hizo esta norma, pues Iberia era totalmente pública? Mucha intervención de la administración, es decir, altamente burocrática. Todas las autorizaciones son gubernamentales. Responsabilidad objetiva del transportista sin atenuantes. Como veis, este carácter es bastante militar, ¿no? de fondo. Indemnizaciones fijas, sin topes, salvo dolo o falta grave, ¿no? Esas grandes negligencias que sí que pueden incurrir en sumas importantes, ¿no? En el ámbito de explotación de la infraestructura, pues mezcla funciones militares y civiles todavía. Y remite frecuentemente a otros reglamentos. El límite de las indemnizaciones tuvieron que ser revisados para adecuarse al convenio de Montreal del 99, de la OACI, que al final que luego se transpone por la Unión Europea y que obviamente prevalece sobre nuestra legislación. Y en resumen podemos decir que es un instrumento legal todavía a día de hoy obsoleto, inadecuado para la realidad de hoy, pero bueno, requiere un trabajo importante de actualización que todavía desde el 86, que se alcanzó aquel compromiso, pues no ha sido desarrollado.
El siguiente instrumento legal relevante que cambió también eh, el ámbito de nuestro modo en España es obviamente la Constitución. Introduce algunos elementos de ordenación legal, ¿vale? En lo que a transporte aéreo se corresponde. Nosotros aquí lo que vamos a resaltar es el ámbito de las competencias, ¿no? Que es quizás lo más reseñable que introduce. Aquí en el título octavo, de la organización territorial del Estado, artículo 148, competencias de las comunidades autónomas, se especifica que será competencia de las mismas, por ejemplo, en lo que nos afecta a nosotros, los aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollan actividades comerciales. Es decir, en este caso estamos hablando de aeroclubs o un aeropuerto de uso particular, si hubiera aeropuertos deportivos más conocidos como aeroclubs de aviación general, puede ser pues, paseos aéreos, propietarios que tienen sus aeronaves. Estos aeroclubs también suele haber algunos talleres de mantenimiento. Bueno, pues todo eso ya desde el 78 está bajo el ámbito de las comunidades autónomas, ¿no? Fue un primer paso, acordados cuando los aeropuertos eran todos, bueno, incluso originalmente eran militares, luego siguen siendo públicos por el ámbito civil, y luego con la Constitución del 78 pues ya vemos que, por ejemplo, los aeroclubs pasan a ser competencia de la comunidad. El Estado concreta en la propia Constitución, en el artículo siguiente, 149, que lo que son aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, serán competencia del Estado central, ¿vale? Del gobierno central. Dicho esto, en su artículo 150, y es donde más cambios estamos viendo a la hora de su implementación, matiza el artículo 150 que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante la herramienta correspondiente, que es una ley orgánica, y competencias, ¿vale? Y esto en qué nos afecta, pues que hay aeropuertos de índole, como puedan ser, pues aquí tenemos algunos ejemplos, la Seu de Urgell, Castellón, Ciudad Real, Lérida, donde se deja a las autonomías que puedan ellas mismas promocionar, desarrollar, operar estos aeropuertos. Aquí podríamos incluir también el caso de Murcia. Os puedo hablar por experiencia propia del aeropuerto de Castellón, ¿no? Que es propiedad del 99% de la comunidad valenciana y un 1% de la Diputación. Por ejemplo, ellos mismos con autonomía total pues lanzaron una licitación que ganó una empresa canadiense que se llama EDEIS, canadiense, francesa, y han estado operándolo, y luego finalmente el pasado noviembre pues volvió otra vez al modelo de gestión propia, y a mí pues un modelo de gestión pública, pero a nivel comunidad, no a nivel Estado central. En el caso, por ejemplo, de Murcia, pues en efecto ha sido desarrollado por la Comunidad de Murcia, pero ha subcontratado, entre comillas, la operación a AENA, es decir, es AENA quien lo explota, ¿vale? O sea que ahí, digamos, sería el modo inverso. Y entonces esto, pues bien planteado, es una herramienta para dar agilidad, dar una cierta autonomía a las propias comunidades para desarrollar proyectos que sean interesantes. Aquí la pena ha sido que no, en varios de estos casos, pues el business plan no estaba bien desarrollado, ¿no? Esto falta aquí también, por ejemplo, el aeropuerto de Teruel, que lo hemos comentado una vez en clase, y pues, es un desarrollo muy acertado, atacando un nicho que tenía mucho crecimiento, aprovechando la geografía específica que tiene, y se ha convertido pues, en un gran referente como parking y mantenimiento de aeronaves, ¿no? Bueno, a través de los estatutos de autonomía se concreta esta gestión, esta participación en los aeropuertos. El reto, como aquí también nos comentamos, es la viabilidad económica y financiera. En el año 2010, AENA privatizó el 49% de la parte aeroportuaria, como sabéis, cotiza en bolsa y desde el año 2015.
Y sin embargo, la parte de navegación aérea, por considerarse más estratégica, sigue siendo totalmente pública a través de, ahora ya de la marca de la empresa Enaire. Esto también, este tema de la liberalización, entre comillas, de AENA, viene originada, pues obviamente, por ese ámbito liberal en el que desde que entramos en Europa pues hemos ido progresivamente entrando. Y por último, el último instrumento legal que queríamos comentaros es la Ley de Seguridad Aérea del 2003 y su posterior modificación en 2011. Actualiza en algunos aspectos la Ley de Navegación Aérea del 60, recupera algunos aspectos sancionadores de esa ley penal y procesal derogada. Bueno, sabéis que era totalmente militar. Bueno, básicamente transpone normas de seguridad aérea en aviación civil, ¿vale? Ya vigentes en Europa. Aquí tenéis 5 títulos: disposiciones generales, investigación técnica de accidentes e incidentes, la inspección aeronáutica. Acordaos que la inspección aeronáutica ya es facultad de AESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, obligaciones de seguridad, infracciones y sanciones. Refuerza los poderes inspectores y sancionadores. Crea el Consejo Asesor de Aviación Civil, adscrito a Fomento. Y se refuerza la independencia de la FIAIAC, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Clarifica atribuciones del Ministerio de Fomento a la hora de aplicar régimen sancionador. Aquí en el 2009 se publica el Reglamento de Inspección Aeronáutica, especificando el objeto, organización, tipos de actuaciones, procedimiento, inspección. Recordaos que en el tema de inspección aeronáutica las competencias son de AESA, pero a la hora de gestionar los expedientes, a la hora de formar personal, inspector auditor, tira de SENASA. ¿Os acordáis? Esa empresa mixta pública-privada. SENASA significa Servicios de Navegación y Seguridad Aérea, que proporciona pues, tanto al Ministerio de Fomento como a ESA, como a la Dirección General de Aviación Civil, enseñanzas teóricas en materia de transporte aéreo y da soporte en inspecciones. Es decir, pues en una inspección de AESA a lo mejor hay un funcionario responsable, que es un ingeniero, pero lleva consigo pues a lo mejor un piloto que viene contratado vía AESA, perdón, vía SENASA, y a lo mejor incluso, pues, por ejemplo, un gestor aeronáutico para todo lo que es la carga documental del expediente, también contratado vía SENASA. De esa manera se agilizan las gestiones sin necesidad de contratar todo el tiempo personal funcionario de carrera. En el 2011, como hemos comentado, se publica el PES, el Programa Estatal de Seguridad Operacional, que cada aerolínea debe actualizar anualmente. Básicamente lo que hace es incorporar toda la actualización del anexo 19, que es Security, del convenio de Chicago. ¿Vale? También incluye algo de accidentes, algo de precios, ¿no? Bueno, pues esto sería un poquito esos 3 instrumentos legales. La ley de navegación aérea, todavía la verdad, por actualizar. La Constitución, quizás el factor más relevante de cara a nuestro modo de transporte es el tema de las competencias. Hemos visto que nos habilita para desarrollar aeropuertos a nivel autonómico. Y por último, la ley de seguridad aérea. Vamos con la sección 8.3, que es la importancia económica del transporte aéreo en España. Si bien hemos adelantado algo, pues bueno, os concretamos aquí, pues en el año 17, por ejemplo, para que os hagáis una idea del orden de magnitud, supone nuestra industria un 4,5% del valor agregado bruto, ¿no? De toda la producción de bienes y servicios del país, pues nuestra actividad económica supone un 4,5%. El transporte, perdón, y el modo aéreo un 0,3% del total. ¿Vale? Y proporciona un saldo relevante a nivel de la balanza de servicios. Punto débil, pues si bien suponemos el 5% del transporte, en 2008, tomando referencia al 2008, consumimos un 8%, ¿no? de todos los combustibles fósiles. A nivel pasajeros, pues, el 7%
de los pasajeros kilómetros transportados son domésticos y realmente estamos en sintonía con países europeos de la misma extensión. A nivel de carga, como hemos comentado en clase, pues el peso es mucho menor, 0,02% de las toneladas kilómetros. ¿Y dónde está centrado? Pues donde el avión es, pues, digamos, más necesario, como puede ser en la conexión de Islas Canarias con la península. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena red unas muy buenas infraestructuras terrestres, unas buenas conexiones marítimas y realmente, pues, como hemos visto en clase, la carga aérea que puede justificar un flete aéreo, pues es aquella, pues eso, de un alto ingreso, o puede ser correo, o puede ser transporte urgente, el famoso courier, y ese es un porcentaje muy bajo de la carga, ¿no? No tanto en ingreso, sino en volumen, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de toneladas kilómetros transportados. A nivel de internacionalización, 53 más de la mitad de los viajes internacionales se hacen en avión y en la carga, pues como veis, un 0,1%. Dos órdenes de magnitud. A nivel de madurez, pues bueno, pues no somos como a lo mejor países escandinavos o Alemania, pero sin embargo sí estamos al nivel de Francia, ¿no? 1,4 viajes año. Y tendencia a aumentar paulatinamente con la renta per cápita. ¿Vale? Ahora vamos a ver, lo veremos a continuación, una cierta elasticidad entre lo que es el PIB y el crecimiento de nuestro modo de transporte. Bueno, pues esto sería la relevancia económica en España. Respecto a la evolución del tráfico, pues aquí tenemos primero todo lo que es la parte de pasaje desde el año 49 hasta hoy. Y ahora luego veremos un poquito lo que es la parte de carga. A nivel de pasaje, pues como vimos con el boom de los años 60, crecimientos incluso por encima del 20%. A finales de los 70 pues tuvo la crisis del petróleo. Veis aquí una caída de ese 12 que tenemos en el 75 a un 3,8 en el 80. Una caída del petróleo y luego además en el año 83 tuvimos una gran recesión, ¿no? Y veis, podéis advertir esa caída ya hasta el 2% crecimiento anual en el 85. ¿No? Si bien a finales de los 80 hubo una recuperación, estuvo a niveles y alcanzaron niveles en torno al 6% anual de crecimiento, con luego una leve caída por la guerra del Golfo. ¿Vale? Como veis aquí vuelve a caer. Y la carga, por ejemplo, vamos a ver aquí. Bueno, y en los últimos años tuvimos la crisis de 2008, que además los años anteriores tuvo un ascenso en el precio del petróleo. Y de 2010, el último decenio de 2010 a 2015, si hemos vuelto a niveles estándar de crecimiento, pues cercanos al 5% de media en pasaje. Y con aerolíneas, pues logrando beneficios, como ya habíamos comentado. Y la carga, pues si bien fue análoga al pasaje en los años 60 y 70, ya desde los 80 ha mantenido niveles muy, muy bajos de crecimiento. Lo dicho, es un nicho muy, muy específico que por la naturaleza de nuestro medio de transporte pues, va a tener a nivel de volumen un techo muy claro. Donde sí puede crecer es a nivel de ingreso. Efectos un poquito metodológicos, pues los pasajeros domésticos son computados dos veces porque los computamos cuando embarcan y cuando llega a destino. Aquí tenéis un poco el análisis por periodo que hemos visto. En los 60 crecimientos muy altos, a finales de los 70 crisis del petróleo, luego la recesión, recuperación desde el 87 y el crecimiento muy pequeño de carga. Ya desde el siglo XXI, bueno, tuvimos quizás en la última década el 11S, SARS, guerra de Irak. El año que viene veremos el impacto que ha tenido el COVID. Si bien es cierto que antes justo de la crisis del 2008
ya apareció el modelo de gestión de operadores de bajo coste, con una fuerte reducción de tarifas y recuperó demanda. Demanda en cuanto a volumen, más que en cuanto a ingreso, como sabemos, ¿no? El saldo de la última década es positivo, como decimos. A la hora de correlacionar el tráfico con la economía, podemos comentar que el tráfico va está totalmente vinculado a la economía, una correlación muy muy clara, pero con más elasticidad, ¿vale? Del orden de 2. Es decir, tenemos cuando se recupera o cuando cae el PIB, cae el doble nuestra demanda, pero también cuando hay una recuperación también es del orden del doble, como ahora veremos en una gráfica, ¿no? Y normalmente se alternan quinquenios de bonanza con quinquenios de crisis. Ha habido resultados puntuales distintos, como pues en el año 92, un caso excepcionalmente positivo por los Juegos Olímpicos, ciclos cortos de crisis, por ejemplo, en el 91, derivado de la guerra de Irak, y 93-94, pues bueno, la entrada de un cuadro instinto, liberalización, también parte de recortes, y daros un resumen positivo pues, de la última década, ¿no? También muy vinculado al precio de combustible, ¿no? que bajó a raíz de 2008. El tráfico internacional es más irregular. España al final es destino turístico. Ha competido bien con otras regiones de Europa y Oriente Medio por algunas inestabilidades, sobre todo en el Oriente Medio, acordamos aquellas primaveras árabes. Todo eso ha ayudado a potenciar esas inestabilidades en Oriente Medio y África, ha ayudado mucho a potenciar sobre todo Baleares, Canarias, costa mediterránea, ¿no? La elasticidad, como decimos, tanto en el internacional como en el nacional, es del orden del doble del PIB. Y aquí tenéis el gráfico, un gráfico muy claro hasta 2007 del comportamiento. Y comentaros que en el ámbito del COVID, pero no podemos trazar esta linealidad porque no es una no va a haber una correlación directa, aunque va a haber una correlación directa con la economía, hay una intervención, hay una regulación de la capacidad operativa del sector que por lo tanto pues distorsiona y veremos la evolución, ¿no? Pero claro, vamos a ver PIBs pues oye, cayendo en torno pues, un 20%, pueden que lleguen a caer, pero claro, nuestro sector al haberse limitado la operación, pues ha caído del orden del 90, ¿no? En este trimestre, 80, 90. No puede seguir esta regla en cuanto no ha habido una intervención artificial de los gobiernos para restringir los movimientos. Pero bueno, será muy interesante verlo a medida que evolucione este año, ver finalmente cómo se comporta, ¿no? Pues bueno, a nivel de evolución del tráfico, resaltaros esto, la correlación con la economía, eh, quizás esta irregularidad más, esta fluctuación más del mercado internacional, porque depende pues, de factores externos al país. Estos ciclos, estos decenios donde suelen tener quinquenios de bonanza y quinquenios más de crisis. Y resaltar pues, que el nuevo modelo de operadores de bajo coste pues que alteró digamos el mercado para bien entre comillas en el sentido de incrementar un volumen, un tráfico, sin embargo no con la misma aportación de ingreso que lo hacía hasta entonces el sector. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy y el próximo día finalizaremos ya el temario con las secciones 8.5 y 8.6. Hasta el próximo día.